Buenos días. Lo primero, quiero dar las gracias a todo el mundo que vio la entrevista con Hueso Perro, porque os ha gustado bastante, la verdad. Comentar también que que cada semana vamos a ir trayendo temas o personalidades para que nos cuente un poquito cómo funciona el mundo. Pero desde un punto de vista, yo por ahora lo estoy llamando entrevistas progres, porque porque me da la sensación de que, joder, de que la gente a la que invitan a muchos de estos sitios, pues bueno, a lo mejor son de izquierdas, pero como que los temas que se hablan son como muy tibios. Y a mí me gusta Ujú. también un punto de vista diferente, que, ojo, no significa que esté de acuerdo. Yo ya lo he dicho, yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice Hueso Perro y no pasa nada. No me voy a poner, como hacen otros, a insultarla, filtrar todos sus datos y ese tipo de historias. Simplemente para ver puntos de vista diferentes. Y creo que ahora, Ujú. con esto que ha pasado con todo lo de PlayStation, es importante hablar de propiedad intelectual, hablar de Vale, propiedad privada, hablar de cosas que compramos y son nuestras, hablar de monopolio. Y hemos traído al señor Cristóbal Gázquez a que nos ilumine hola. y ponga luz en el asunto. Un aplauso para Cristóbal. Gacha, 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 gacha. Hola Cristóbal, ¿qué tal estás? Lo primero, ¿qué tal Hola, estás? hola, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, primer desacuerdo, yo pienso que tú tienes un culazo y tú no, Eso es ¿vale? verdad. A partir No, de no, yo aquí ya también pienso podemos que seguir tengo, hablando, yo ¿eh? también pienso que tengo un culazo, ¿eh? Ah, pues entonces, ¿por qué solo discute al chat? No estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, Pido no hay que perdón. discutir tanto al chat, ¿eh? Por favor. Eso es cierto, Entonces, eso es cierto. Por lo demás, ¿qué tal vas? nada, muy bien, tío, muy bien, haciendo cositas, haciendo tal y a ver, y aparte o sea, me gusta un poco porque no vamos a hablar de politiqueo, puro y duro, ¿sabes? Te quiero decir, no vamos Claro, a hablar de movidas que me traes para hablar siempre, que son, pues, de estas metido preso tal. O sea, claro. vamos a hablar de derecho puro y duro que me mola un poquito, ¿sabes? Te quiero decir que es filosoporro, como lo llamo yo, ¿sabes? O sea, aquí hay muchas cosas. Lo primero que comentaron que va a estar, viene un poquito a raíz de todo el tema de que Sony ha decidido acabar con el formato físico a partir de 2028. No es solo Ujú. eso, porque vamos a hablar también de Stock Killing Games, de otras demandas que ha habido. Pero yo tengo una duda, es decir, em, ¿por dónde empezarías tú a hablar de este tema? Del tema de que, bueno, de que los juegos tú tienes un juego físico por el que Ujú. pagas 80 euros y lo metes mañana en tu consola y lo juegas, o dentro de 10 años y lo juegas, pero a lo mejor a la biblioteca digital te la quitan. O Ujú. sea, Correcto. ¿por dónde empezamos a hablar ahí como consumidores? Es decir, A ver, o sea, por ejemplo, yo lo primero que te preguntaría es, sí, ¿qué que es no me voy a, una? voy a coger una cosa, sigo Porque, cogiendo. porque Sigue claro, la hablando. duda es, ¿qué es, qué diferencia hay entre licencia digital? ¿Qué diferencia hay entre un disco físico? ¿Qué diferencia hay entre... y por qué está permitido? ¿Por qué como que a todo el mundo le da igual? O porque hay veces que te dicen, no, pero es que el disco físico también es una licencia de uso. Que es como, ya, pero no es lo mismo, yo estoy pagando lo mismo y ¿qué pasa aquí? ¿No? Esa sería un poco la pregunta que haría. Es decir, cuando tú compras un videojuego físico, la primera pregunta, cuando tú compras un videojuego físico, ¿qué estás comprando? ¿No? A nivel lo tuyo, lo que te pertenece, no te pertenece y ese tipo de historias, Cristóbal, ¿qué es, qué pasa cuando te compras un juego físico a nivel de derechos y a nivel de propiedad? Estaba cogiendo. Estaba cogiendo, porque como podéis ver ahí atrás tengo Play 1, Play 2 y Sí, Play 3, es verdad. ¿vale? Y tengo ahí abajo, y abajo del todo tengo la Play 4 con los juegos que ya no juego, con los que juegos de la infancia, ¿no? Con los que he ido acumulando. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí tenemos la diferencia. Aquí tienes, por ejemplo, uno de Play 3, Vale, aquí tienes uno de Play 4 y aquí tienes uno de Play 5, vale, ok, ¿vale? sí. ¿Hay diferencia entre los tres? Sí. A ¿Qué nivel de los diferencia tres, hay? claro, es decir, aquí te trae una generación muy concreta que es a partir de Play 3. ¿Qué diferencia de cambio con Sony a partir de Play 3? No lo sé. ¿Qué De diferencia acuerdo, hay? la historia. La Store. La Ok, implementación de la historia. Claro, todos estos jueguitos de aquí, estos tres que tengo aquí, son distintos a los que ok, nosotros conocimos en su día. Los de Play 1, Play 2, incluso Play 3, digamos la parte de Play 3, porque Store estuvo más o menos desde el inicio, pero no fue una cosa tan salvaje como hoy en día. Vale, de todo esto, de estos tres que tengo hoy aquí, aparte, ni tan mal, he cogido menos al azar, pero los que me molaban también para enseñarlos. El de DMC, un poquito de God of War y el de Elden Ring, ¿vale? vale, Entonces, estos tres, ¿qué pasa? Yo estos tres yo los mismo los tengo en la Play 5, los sí, tres. ¿De vale. acuerdo? Sin problema ninguno. Pero ¿y estos tres juegos son míos? No. Yo ahora mismo tengo discos vacíos, cajas vacías y cartones vacíos. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando a mí la Play me diga, hola, buenas tardes,
Sobre todo con el DM3, porque yo ahora mismo este no se lo puedo meter el disco a la Play. Ahí que tengo bueno, este es el FIFA, pero el DM3 que lo tengo también por aquí, un poquito de FIFA, pero el DMC que también lo tenéis por aquí, ¿vale? Yo ahora mismo se lo puedo meter al Play 3 y me rula, correcto, pero ¿se lo puedo Vale. meter yo este disco a la Play 4 o a la Play 5? Bueno, a la Play 5 mejor dicho que me tire, no, me funciona la versión digital que yo tengo del Devil May Cry. Vale. Claro, entonces, ¿qué pasa aquí? Claro, ¿qué problemita tengo yo aquí? Bueno, aquí hay varias cosas. ¿Los juegos son tuyos o no son tuyos? Ujú. Podemos decir que cuando yo era un chiquillo, tú eras un chiquillo y nos íbamos a comprarnos, o no, teníamos un milagro que nos compraban un juego, la Play 1, mejor dicho, ese juego sí era tuyo. Tú ibas, lo te metías en la Play podría, la desconectabas, le pegabas trastazos, hacías lo que querías y tú podías jugar donde querías, cuando quisieras, simplemente con que tuviera una cosa, una tele y luz. Ya está. En la Play 2 exactamente igual. Y en la Play 3 exactamente igual. Salvo cuando llegó la movida de todos vamos al online. Todo te exige un servicio online. Y aquí ya empezamos a añadir otra condición más, que es el Internet. Vale, Vale. maravilloso cuando nos llega el Internet, porque, vale, jugabilidad, multijugador, todo lo que tú quieras, ya empezamos, ahí tenemos una pequeña pérdida, y es que de poder jugar sin Internet, ya no puedes jugar sin el Internet, por cojones tenías que pagarle directamente la suscripción a Sony para poder pagar, y todas estas cosas que vimos ahí un pequeño cambio, ¿no? Sobre todo que jugábamos un poquito Call of Duty en esa época, los primeros de los Modern Warfare y demás, pues ahí yo más de uno también seguramente se dio cuenta de ese girito que hubo, de una a otra. Entonces, claro, ¿qué pasa con Sony? Sony poco a poco, lo que iba haciendo es, pasito a pasito, ir adaptándose más al modelo digital, pero adaptándose más al modelo digital y pasando más a través de su sectores. En principio con argumentos válidos en su primer día. Argumentos válidos porque, obviamente, yo te exijo que te conectes a Internet, Ajá. pues no solamente para jugar, sino también para verificar tu identidad y así evitas temas de piratería. Muy bien, Sony, todos te hacemos la palma. Claro que sí, sois propietarios de lo que creáis. Estupendo. Claro, Ujú. a partir de aquí ya el debate se empieza a hacer un poquito más complejo, porque ya pasamos de una cosa que es tuya a una cosa que realmente ya no es tuya. Es decir, tú tienes tu juego, evidentemente tú tienes que conectar para hacer una verificación, pero aquí ya entramos con lo que decía también el Puy el otro día, el tema de los DRM y su movida. Claro, Vale. aquí ¿qué pasa? Cuando pegamos ya ese cambio, tú ahora mismo puedes tener una copia digital, tienes un juego, pero es un juego vacío. O sea, tienes un juego vacío donde tú lo metes a los. Ya ha pasado de coger, meter el juego, que todo el contenido del juego vaya en el disco, tú te enchufas a internet y te la Play te diga, ok, mi rey, no es pirateado y que puedas jugar. Ah, ahora mismo la verificación va en el disco. Es decir, yo meto el disco y a mí ya me dicen si me puedo bajar, descargar o hacer lo que quiera. Evidentemente con no todos los títulos, pero está siendo ya un poquito el camino. Claro. Entonces, a partir de aquí, cuando yo simplemente tengo ese programa digital, ese software en mi consola, yo ya no tengo nada físico, nada transformado y nada sin DRM, ahí ya me voy a la verga. ¿Por qué me voy a la verga? Porque yo ya no he adquirido nada. Yo ya no he comprado nada. No he comprado un objeto físico, una cosa, un mechero que yo me pueda llevar donde quiera. No. Yo ahí lo que he comprado ha sido un derecho de uso. Un Que cuando derecho hablamos de de la. uso. Claro, aquí es cuando hablamos de las licencias de uso. ¿Vale? Vale. ¿Qué son las licencias de ¿Qué uso? cojones es eso? Tú, evidentemente, a mí me dan. Pero el de Ring no sé si lo tenían, pero bueno. Me dan una licencia de uso que es que durante un tiempo determinado puedo utilizar ese juego. Es decir, yo me compro mañana un juego y evidentemente a mí la compañía, Sony, la que sea, me dice de primeras que yo voy a poder jugar ese juego cuando quiera. Con un limitante, que es que decidan que ya no se pueda jugar. ¿Cómo que decidan que, cómo que el limitante es que decidan que ya no se puede Que jugar? decidan que no se pueda jugar, que decidan cortar el servicio. Que decidan que ya no sé, que ya los jugadores pues no se da acceso a ese juego, ya pues evidentemente lo quito de la Store, o lo puedo tener que juegue, lo puedo tener en digital, pero ya no te dejo acceder al contenido porque solamente tienes una cosa vacía. ¿Por qué? Porque Sony ya no tiene la licencia para que tú juegues ese juego. O no te concede más la licencia para que juegues ese juego. Es decir, tú ahora mismo lo que estás haciendo con los juegos no es comprar, es un alquiler a largo plazo. ¿Te acuerdas los alquileres de los videoclubs de 2 semanas, un mes? Pues lo mismo, ¿vale? Y el alquiler cuando dura, cuando decidan cortarte el grifo. Porque esto es Y, así, siempre. o Bien. sea, desde hace un tiempo estamos comprando juegos y en el preciso momento en el que digan, pues ya no quiero que lo reproduzcan más, ya se Sí. acaba. Es decir, todo lo que tú ahora mismo tienes en la Play, como tal, todo lo que tú tienes en la Play y en Steam, pues sí es verdad que se respetan un poquito más. Pero todo lo que tú tienes en la Play el día de mañana sí que dicen ir fuera, ir fuera. Al ejemplo, caso de Crew. Caso de Crew, volvemos a la misma. Tenemos que dar plataforma, tenemos que dar soporte, tenemos que dar tal. Lo dejamos para siempre, va a ser un juego eterno. Y luego no es un juego eterno, es un juego que te cierro cuando me da la gana. Volvemos exactamente a lo mismo. Se les planteó en su día el juicio, se planteó en su día el proceso, se planteó si darle razón a los consumidores, pero lo que más, pues, lo que más pesó al final para que quedara prácticamente en nada era de no, señores, ustedes cuando adquieren el juego, está muy bien, usted va a su tienda física a comprar el juego, tú con la guía no firmas ningún contrato.
Perfecto. Ahora te vas a tu casa, pones el disco en la Play y de repente cuando instalas el juego lo primero que te sale son términos y condiciones. Ujú. 100 O folios. sea, háblame de esos, de cómo Claro. funciona legalmente, porque esto es una cosa que también cuando tú te compras un juego, tú te compras un Ujú. juego, Sí, sí. sacas el juego del disco o te lo descargas. Una Sí, vez entras, te salen unos términos y condiciones gigantes. ¿Qué correcto. pasa si tú en ese momento dices, no lo quiero aceptar? Porque tú ya No has juego. pagado. No juegas. Pero pasó, por ejemplo, una cosa en Play. Ya se ha abierto el juego, ya no lo puedes devolver si es digital. Ahí está. Y ahí ya tienes el abuso contra los consumidores. ¿Por qué? Porque te están obligando, tú ya has hecho el desembolso, ya has hecho la compra y te obligan a firmar sí o sí los términos y condiciones. Es decir, no es una relación bilateral, como puede pasar en la empresa. Es decir, tú ahora mismo, por ejemplo, digamos que el típico caso de consumidores y empresa, ¿de acuerdo? Es decir, la empresa, cuando te ofrece un producto a la empresa, tú no negocias con la empresa los términos y condiciones de esa adquisición. En el término de yo, cuando voy a comprarme una tela al Carrefour, pues si voy a comprar una tela al Carrefour, no estoy negociando con el Carrefour cuáles son los términos y condiciones de compra. No, tenemos una serie de derechos que son los del consumidor, son la parte de la garantía, son toda la parte de los seguros, la parte de responsabilidad civil, toda esta historia. Y eso, ¿cómo lo argumentamos? ¿Cómo lo estructuramos aquí? Pues que volvemos a lo mismo. Es decir, esta gente, tú ahora mismo como consumidor, tú compras un juego, ya tiene información que se te da es la de yo estoy comprando un juego, no estoy adquiriendo una licencia. Esa es la primera. Segundo, una vez que yo ya he hecho el desembolso, ya está pagado, accedo a la tienda, como tú bien decías, cojo, lo he pagado, luego lo meto en la consola me da un contrato nuevo. Pero yo ya he pagado. Es decir, paga pagado y la transacción ya está hecha. Mi dinero, mi licencia, ya está. No hay condiciones adicionales. Esa es la primera. Pero es que si hay condiciones adicionales, y aquí es donde viene lo mejor, me las tienes que poner antes del pago. Antes del pago. Todo así. O si no, es que no, me puedes decir, no es que los términos y condiciones de forma general se interpretan más como unas condiciones del seguro o como las típicas, el típico papelito que tienes siempre o el típico manual que tienes cuando compras algún producto, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la tele, pues el manual de la tele con la garantía y demás y los derechos que tienes ahí. Sí y no. ¿Por qué? Porque eso sí es verdad que a mí lo que me informan en la garantía son derechos que yo tengo. Para que yo Vale. reclame. Tienes la obligación de darme esa información porque soy consumidor. Pero en los términos y condiciones es una movida que yo tengo que aceptar. Si no, no le pondría aceptar, pondría notificación. ¿Vale? Cuando te Claro. pone de dale, mantén pulsado X para aceptar o ve hacia Ve abajo y hacia luego abajo y dale el tic. ahí está. Y mantén pulsado X y se rellena la barrita así. Esos son los de legal. O sea, eso fue un señor de legal que dijo en su día, no, no, la X que se tenga que mantener pulsada y que se tenga que ir hasta abajo porque así podemos demostrar que el usuario ha leído los términos y condiciones. Eso se puso Eso, por eso. pero eso tiene alguna validez No, legal de algún tipo. de primeras no. Lo que pasa es que estamos muy mal acostumbrados. Y me explico, cuando digo que estamos muy mal acostumbrados. Esto ya se hizo y con casos más clásicos o más al suelo, ¿no? Más de toda la vida, como por ejemplo las cláusulas suelo. Las cláusulas suelo que en el tema de la hipoteca, pues básicamente los bancos estaban contándolo muy mal y muy rápido, pero es que tampoco quiero centrarme en el caso. Sí. Los bancos estaban cobrando intereses de más y hubo un momento que no estaba claro porque estaban cobrando intereses de más. Y estaban cobrando intereses de más ¿por qué? Porque en los contratos de hipoteca no informaban debidamente de lo que tenían que informar. La peña no se enteraba, los contratos como estaban firmados ante notario, los jueces decían, está muy bien, está ante notario, el notario informa a todo el mundo. Aquí. ¿Qué os tocó? Llevárselo al TJUE, que el TJUE nos dijera, no, 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 señor mío, está muy bien todo lo que dijera el notario, pero que la gente no sabe ni idea, ni qué es una preferente, ni qué es una hipoteca, ni qué es una swap, ni dos productos financieros que habéis estado vendiendo durante 10 años en España de forma loca. ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que informarles, pero es que no solamente informarles, sino que tienen que poner de su puño y letra, es decir, el propio que va a contratar la hipoteca muchas veces, puño y letra, aquellas condiciones que pueden ser que no estén muy claras dentro de la hipoteca. Es decir, si por ejemplo los intereses variables y demás tienen un juego muy raro, no, tiene que ponerlo de su puño y letra para que sea consciente, para llegar a demostrarlo. Y esto es con el tema de, también hay que dar las notas informadas, hay que dar un montón de consentimiento, un montón de información para que se pueda entender que esa persona realmente está blindada. Fíjate tú, y esto se hizo en su día con un notario de por medio. Aquí no tenemos notario ni notaria. A Ok. no tener nada, claro, a no tener nada, tú me estás obligando a mí a firmar un contrato como consumidor, un contrato que sí, que estoy en mi derecho a leérmelo, pero es que como tú bien dices, si yo le doy a no acepto los términos y condiciones del contrato, yo juego ya lo he pagado, ya me lo compro, ya me lo he comido. Entonces, ¿qué hago ahora? Sí, ¿Le en acepto los términos y PlayStation, condiciones? en En PlayStation Play, no se puede devolver, por ejemplo. Literalmente no se correcto. puede devolver. Ahí Te lo está. comes. Te lo comes y ahora vamos a otra cosa. Y luego puedo revenderlo ese juego. ¿Que tiene que ser Claro, digital? porque yo te hago una pregunta. Vale, ¿qué derechos tenemos los usuarios de productos que tenemos licencias de uso y ya?
De los que tenemos licencias de uso, jugar. Y ya. Jugar. Y olvídate. Y a partir de aquí sale, vale, Cristóbal, pero hemos dicho antes que tú has dicho a partir de Play 3 cuando empezó a hacer el cambio. Entonces, ¿la game que te está vendiendo juegos de Play 3, Play 4, Play 5? Claro que sí. Se permite seguir comprando y seguir vendiendo este trocito de cartón maravilloso, espectacular, con un poquito de plástico dentro. Claro, mientras tú pagues 30, 40 pavos, 50 pavos, lo que tú quieras por él, te lo van a seguir vendiendo. Pero por dentro es un código. Y cómo. Yo tengo aquí varias preguntas porque para mí yo creo que es relevante. A lo mejor no lo es. Pero a nivel consumidor, a nivel legal y todo eso, hemos pasado de juegos que en teoría nos pertenecían, un producto que en teoría nos pertenecía, un juego de PSX, a que de repente en PlayStation 4 ya no. Y a nivel. Y yo te quiero preguntar, o sea, a lo mejor no tiene nada que ver, pero me extraña mucho que el consumidor. Porque mucha gente piensa incluso que el juego físico es el mismo juego de Play 5 que de PSX. No. Pero eso no lo saben y las empresas se aprovechan. O sea, no hay ningún tipo de consecuencias ante ese cambio en el que estamos cayendo. Porque cuando hablamos también de lo digital, la gente muchas veces señala Spotify. Pero Spotify es una suscripción. Cuando tú estás en Spotify, tú sabes que estás en una suscripción gigante. Obviamente. Que además tiene, y que además tiene programas gratis. Tú no puedes jugar a todo el catálogo de PlayStation con anuncios. Eso no se puede hacer. Correcto. Entonces, a nivel. ¿Cómo funciona esto a nivel legal de que de repente algo que el consumidor pensaba que era X, de repente se ha cambiado en petit comité y no hay consecuencias de nada? Ya está, nos comemos una mierda. Es que aquí está el problema, es decir, y esto es lo que también estábamos comentando el otro día. Digo, vamos a ver. Aquí hay, cuando se habla del consumidor, la garantía que se tiene que dar al consumidor siempre es la de información y transparencia. Es decir, el único derecho que nosotros tenemos como consumidores, más allá de garantía y demás, es que nos informen de qué estoy comprando y cómo lo estoy comprando. Vale. Ya está. Ese es el único derecho que tengo. La UE lo ve así, la UE entiende que tiene que ser así. Cuando tenemos todas las sanciones es porque al consumidor no se le informa bien de algo. Es decir, yo voy a comprar una lavadora y de repente me has vendido una secadora. Fallo mío por no saber distinguirla, obviamente. ¿Vale? Pero si en el cartel ponía lavadora y yo iba y ponía lavadora y la secadora, pues me voy a ver. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? No tengo la información correcta. Por ejemplo, cuando las características del producto no coinciden o cuando hay algún defecto y no me dicen del defecto. Lo típico es que se voy a comprar ropa y te lleva una camisa con un rajón, no te dicen en la tienda que tiene el rajón, pero si te dicen que tiene el rajón y te lo quieres comprar, pues te lo puedes llevar. No hay ningún tipo de problema, ¿vale? Bien, entonces volvemos al tema. Es decir, yo como consumidor solamente me pueden informar. Ahora, ¿qué pasa? Hay una cosa que no te informan. Y es el cambio de cuando yo tengo a un producto, una cosita en mi mano, que es totalmente independiente de cualquier conexión para que yo pueda jugar, a una cosa que ya depende de otras cosas, de tercero. Y no solamente conexión a internet, sino también de pagar la suscripción o el internet de Sony, ¿vale? Sí. Porque si no pago el internet de Sony, tampoco puedo ir a su ecosistema de Sony, que eso también es otra. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Al final se produce un cambio en el servicio que nosotros nos dan. Pasan de ofrecernos un producto a ofrecernos simplemente una licencia. ¿Esto se nos informa? No de forma general, porque evidentemente mira dónde estamos a día de hoy, pero sí se nos informa los términos y condiciones. Cuando nosotros cogemos los términos y condiciones, es decir, yo voy, me compro el jueguito y luego ese jueguito ya me metía a la Play y la Play ya me metía a los términos y condiciones, ahí yo ya estaba aceptando que no estaba comprando un juego, sino que estaba adquiriendo una licencia de uso. Entonces, claro, ahí es donde viene el gran problema. Dices, vale, consumidor que coge y consumidor que una vez que tiene el juego, acepta los términos y condiciones. Entonces ya he perdido la batalla. Sí, no. ¿Por qué? Segundo girito. Ajá. ¿Cuántos de esos términos y condiciones han sido aceptados por menores? Bueno, y que también, yo pregunto, que a lo mejor hay gente que lo lee y lo acepta, pero eso no significa que lo entienda. No, correcto. Y que tampoco. Porque que una persona, porque yo te digo una cosa, una persona, entre comillas, normal y corriente, que de repente lee, estás adquiriendo una licencia de uso, es como claro, tengo todo el derecho a usarlo. Estupendo, hasta luego. En ningún momento está pensando. Este juego a lo mejor el día de mañana te lo quitan. Este juego. No. Es en plan, licencia de uso. Es decir. No, es que o sabes la diferencia o no la sabes. Es que esto es sencillo. Tú ahora mismo
Tío, o sea, es que nadie nace aprendido. Tú cuando vas de chiquillo vas tal y te salen directamente en el cambio. Y más en la época que estamos hablando, porque cuando hablamos del cambio, hablamos de sea Play 4, creo que te decía más o menos, que ahí todavía hablamos de gente joven, menores o chavales jóvenes de 18, 20 años como muchísimo. Y los que podían permitírselo. Claro, cuando tengamos del grueso que jugaba antes a Play. Ahora no, ahora somos todos por los mismos de antes, solo que hemos crecido. No ha cambiado más. Entonces, ¿qué pasa ahora? Claro que eran chavales, te estaba jugando con gente con que no sabíamos ni los términos de compra, ni los términos de licencia de uso. Me metía una parrafada y lo más normal era, va abajo, va abajo, va abajo, ok, déjame jugar. Ya está. Porque no quería hacer otra cosa. Y porque entendemos que era un trámite. Entonces, claro, no entendemos el valor que tenía o el peso que tenía todos esos términos y condiciones. El no entender ese valor que tenía también nos lleva varios motivos para poder invalidarlo. Por ejemplo, el caso que te he puesto antes, la cláusula suelo con la hipoteca y demás. Teníamos un notario y se validaba delante de un notario. Entonces, aquí no tenemos ni notario ni tenemos nada. Y es simplemente un chaval leyéndolo y queriendo aprender eso, queriendo entender eso. Y cuando ve licencia de uso, lee lo mismo que compra, que alquiler, que lo que sea, porque no entiende la diferencia. Claro. Y es normal que no entienda la diferencia. Claro, ¿aquí qué haces? ¿Te aprovechas del consumidor? Sí. ¿Te estás aprovechando de que no tenga conocimiento? También. ¿Planteas un cambio clave en te doy un producto, te lo entrego, es tuyo, ese producto ya no es tuyo, tiene una licencia para usarlo mientras yo quiera? También. Claro, porque lo que la gente no entiende es que un DVD, un reproductor de DVD, tú metes un DVD y no se puede como actualizar para decir ya no puedes reproducir el DVD de La La Land. Correcto. Pero lo que sí que puede hacer Sony es actualizar la consola para decir los discos físicos de 2022 para atrás de PlayStation 5 no se pueden jugar. Y eso, en teoría, según los términos y condiciones, es legal. Si lo firma y lo acepta, sí. Y esta es la historia. Y no solamente, recuerden, no solamente hablamos de los términos y condiciones de los juegos, sino también los de la consola. Ojo, cuando tú compras la consola, te inicias consola, inicias tu cuenta en PlayStation Network y demás, tú aceptas tus términos y condiciones. Ojo, de la consola, de uso sobre la consola. ¿Y qué términos y condiciones hay ahí que a ver, en principio la consola sí es nuestra. La consola sí es nuestra, ¿no? La consola sí es nuestra. Menos No mal. va a venir día mañana un señor de Sony a pegarnos una paliza y a quitarnos la Play del salón. Eso no va a pasar. De momento. De momento. Pero la consola todavía es nuestra, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? No, si tú abres, por ejemplo, lo típico que se dice siempre de tú abres la Play sin que lo abra la casa oficial de Sony, detectan una modificación, ya no te cubre la garantía, haces cualquier modificación que no sea con pieza oficial de Sony y tal, te quito todo eso, todas esas cosas son las que te ponen ahí. ¿De acuerdo? Claro, no hay nada preocupante de primeras, no hay nada que diga, no es nada como los juegos, ¿vale? Hasta que la Play sea un sistema operativo que te tengas que descargar en Windows el día de mañana. ¿Vale? Y nos metemos en cositas, porque tú una lavadora la compras, la usas y la puedes vender. El juego, en teoría, en principio, no deberías poder. ¿Por qué? ¿Por qué una cosa y otra no? ¿Es por el tema de la propiedad intelectual o qué pasa? Es que no es tanto tema de propiedad intelectual, es tema de propiedad pura y dura, ¿vale? Ok. Ejemplo, ¿dónde tengo? Esto de aquí, propiedad. Esto es mío, mechero. Yo estanco, me compro un mechero, ¿vale? Un Juan Pavo, ¿de acuerdo? ¿Puedo hacer lo que quiera con este mechero? Puedo hacer lo que quiera. Utilizarlo, recambiarlo, destruirlo, reducirlo a ceniza, siendo fuego, haciéndolo más redundante, ¿vale? Es decir, puedo hacer cualquier cosa con el mechero. Ahora, te puedo vender a ti, te puedo alquilar si quiero. Si quiera alguien comprarlo y alquilarlo ahí aparte. Con una licencia de uso, yo, por ejemplo, si yo cojo y te digo a ti, usted, toma, no te doy este mechero, no te lo regalo, te dejo utilizarlo durante una semana. Cuando acabe esa semana, tú tienes obligación de devolverme el mechero en las mismas condiciones que yo te lo di a ti. Ok. ¿De acuerdo? Es decir, yo te he dado a ti una licencia para que tú utilices el mechero durante una semana. Lo que hacen a la gente de Play es, antiguamente Play 1, Play 2, parte de Play 3, te daba el mechero, toma el jueguito para ti, haz lo que quieras con él, rayalo, pica, lo que quieras, échate 300 horas, lo que necesites. Pero haz de esto en la cámara de siempre, ¿vale? No te preocupes. Haz lo que necesites con ello. ¿De acuerdo? Ahora, cuando pegamos el girito a la cesión o a la licencia de uso, ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque ya no es toma el mechero, lo que quieras con él, no. Puedes utilizarlo durante un tiempo. Cualquier daño que se le produzca al mechero, eres tú responsable. Cualquier cosa que se tenga que, si por ejemplo el mechero ya no es funcional, o le falta gas, o se ha quemado la piedra, o lo has rayado, como te decía, lo que sea, eres tú el responsable que ha tenido esa licencia. Ahora, con los jueguitos, vamos a trasladarlo a ámbitos jueguitos con la licencia de uso.
¿Qué significa la licencia de uso en el jueguito? El día, como bien te decía, el propietario sigue siendo Sony. El propietario de la obra es Sony. Y tú lo que obtienes a través del juego es un número de licencia de uso de ese juego. ¿De Y ya. acuerdo? Y ya está. Y ya está. No tienes más. Tú coges, evidentemente, el código que tú tienes en el jueguito, se que le da a la Play te dice, ok, mi rey, toma descarga. ¿Vale? Y toma descarga, instálatelo, haz lo que tú quieras. Digo, ya siempre depende del juego, ¿vale? Pero ese es el punto. Es decir, tú ahora mismo tienes algo. No, tú ahora mismo no tienes nada. Y es lo que te decía, tú te puedes ir a la Game y vender esto. ¿Sí? No hay problema. Coge, se vende y puede luego jugar en otra Play. El que se coge este disco puede jugar. Evidentemente, cuando se vende el juego, lo de la Game creo que tiene que hacer alguna cosita para decir, oye, se ha vendido el juego para que no dejes jugar a este, déjame jugar a mí. Sí. Pero igualmente, yo en digital, si vendo esto y he dicho, si yo en digital tengo mi Play y tengo la copia de este, y yo vendo la Game y la Game no hace las cosas que tiene que hacer para que yo no pueda dejar de jugar, yo he vendido una caja vacía. ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir, esta copia a mí me permite jugar en un dispositivo, 2 dispositivos, donde yo lo venda, no. Pues entonces no tengo nada. ¿Y qué piensa Europa de todo esto? Es decir, porque estamos viendo, por ejemplo, que sí que ha salido, por ejemplo, salió un pavo de Francia a decir que la gente tiene que saber lo que es suyo y lo que no. Estamos viendo como, por ejemplo, están pasando cosas, tienen que cambiar, por ejemplo, algunas cosas de la Switch 2 para el tema de la batería. Hemos visto que, por ejemplo, Europa interviene en el USB-C de los iPhone, que Apple lo vendió en plan, os hemos traído el USB-C, y fue en plan, no nos lo has traído, os ha obligado Europa. Exacto, ¿Vale? os han obligado a Europa Os porque ha- sois guardianes de acceso, como lo llama Europa. Entonces, ¿qué se opina en general de esto? Porque, claro, yo te hago una pregunta también antes de esto. ¿Qué es propiedad privada? Porque a mí me suena un poco con toda esta cosa que está pasando, ya nada es nuestro. Las casas no son nuestras porque las alquilamos. Los juegos no son nuestros porque los estamos alquilando. ¿Qué es propiedad privada? Ese sueño que nos decían, esa cosa que nos decían, van a venir los comunistas y nada va a ser tuyo, se está cumpliendo desde el capitalismo. Y yo quiero preguntar, ¿qué es duda, nivel legal, nivel todo, qué es la propiedad privada? ¿Quieres la turra guapa? Sí. ¿De qué es la propiedad? Vale. Sí. Vamos al medievo, ¿vale? Vámonos directamente. Pero no me voy a Roma porque no. Pero me voy al medievo. Derecho romano no hace falta. Sempronio tiene 2 vacas. Sempronio tiene 2 vacas, dejamos a Sempronio con las vacas. Te comento. Vamos al medievo. ¿Quiénes eran los que más tenían el poder del medievo? ¿Quiénes el poder real? Los señores feudales. ¿En base a qué? En base a las tierras. Correcto. Propiedad de tierra. Títulos sobre tierra, derechos sobre tierra. Que sí, es verdad, todo el monarca, no sé qué, ellos tenían una licencia de uso sobre las tierras. Estupendo. Pero los que no tenían ningún poder, los que no testaban nada, eran aquellos que estaban totalmente privados de la propiedad. Los que siempre dependían de terceros para poder adquirir algo, tener algo. Siempre tengo que ir al molino del señor para que el señor me deje utilizar su molino, para yo poder tener el trigo, para luego ir al el otro horno también del señor, para poder tener pan. Vale. Maravilloso. Ok. Vale. Eso era la estructura. ¿Qué pasa? Cuando empiezan con las revoluciones y tal, ¿qué se habla? Se habla de la redistribución de la propiedad. ¿Comunismo? No, comunismo no, cabrones, porque si no, no comemos. ¿De acuerdo? Y aquí cuando empieza con el tema, por ejemplo, en España, grandes movimientos con el tema de las desamortización y demás, y cuando aquellos movimientos que tuvimos lo de quitar las tierras muertas. Quitar las tierras muertas eran grandes terratenientes que tenían una cantidad de tierra enorme, como a día de hoy, solo que las tenían sin explotar. Entonces lo que se hizo fue, porque tienes aquello muerto por acumular, muy bien, muy rey, te quito la parcela, se la doy a que lo va a explotar. Ya está. Vale. ¿Comunismo? No, nos morimos de hambre porque íbamos poco, volvemos a la misma historia. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la propiedad? La propiedad, desde el punto de vista del derecho, primero, tiene una función digamos, de igualdad. Y de igualdad en el sentido de, en el momento en el que yo, digamos que permito el acceso a la propiedad en igualdad de condiciones a todo el mundo dentro de la sociedad, estoy poniendo por lo menos los inicios en el mismo sitio. Estoy poniendo la casilla de salida en el mismo sitio. Luego ya que cada uno llega a donde llegue, pues ya es cada uno su carrera, su historia. Pero la casilla de salida tenemos todos la misma. ¿Vale? Ok. Desde que partimos la casilla de salida, evidentemente la casilla de salida no te la pongo aquí. ¿Vale? Que donde solo unos pocos van a llegar. No, te la pongo lo más baja que pueda para que todo el mundo pueda arrancar. Maravilloso. Entonces, cuando se habla de la propiedad,
Hablamos desde el punto de vista de una cosa, hablamos de aquel que la adquiere, de aquel que adquiere algo de forma legítima. Y en principio, cuando adquiere algo de forma legítima, se entiende que se adquiere muchas veces a través del uso continuado. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se toma también, cuando Estados Unidos era un terreno totalmente yermo y se iban cogiendo tierras que no se sabían ellos, ni los ingleses no sabían ni de quién narices eran las tierras, pero iban diciendo, esta parcela es mía, esta parcela es mía, esta parcela es mía. Cuando estaban haciendo aquello era, llego, esto es mío y le doy el uso. Y se monta lo que se llama la apariencia de propietario. La apariencia de propietario es una persona que está utilizando un terreno, tiene una casa, tiene tal, y lo está utilizando durante un tiempo continuado. Bien, y no solamente un tiempo continuado, la mantiene, aporta parte de los gastos, si hay que hacer cualquier reforma también la entiende. Todas esas cosas son las que te hacen convertirte en propietario. Vale, ok. Entonces a partir de aquí ya acuñamos la definición de propiedad más o menos moderna. Como uno que tiene una función de igualdad, y no solamente tiene una función de igualdad cuando plantea las bases de la línea de salida, no, sino que también nos permite que nadie nos acceda a esa propiedad, porque esa propiedad también luego se le pone otro derecho, que es, por ejemplo, la intimidad. La intimidad del domicilio. Okay. Nadie puede entrar en tu domicilio, nadie puede entrarte en tu casa, nadie puede estar en algo que es tuyo. Pero es que también se le suman otras cosas. Vale, es tuyo, pero mismo puedes venderla. Vale, es tuyo, pero mismo puedes alquilarla. Vale, es tuyo, pero ya puedes hacer negocio con ella. Entonces ya poco a poco nos seguimos equilibrando. Maravilloso. ¿Qué pasa cuando la propiedad yo vuelvo a concentrarla en unos pocos? Lo único que doy son licencias de uso temporales en base a contratos de alquiler o hipoteca a 50 años que la heredarán los herederos y no tendrán que renovarla otra vez porque la inflación habrá subido y ya sabremos Dios qué hacemos con esto. Y luego si lo sumamos también no solamente a los videojuegos, sino por ejemplo los coches con suscripciones, ¿vale? Es decir, aquí tenemos un problema y es que los modelos de consumo a fecha de hoy han pasado a servicios, sea lo que sea. Sea lo que sea, el modelo digital de no te doy un producto, te doy un servicio, ha cambiado. Y esto se ha intentado hacer de siempre, obviamente, también. ¿Y cómo entra en conflicto todo esto con la propiedad, con el término de propiedad privada? Es que ahí está la historia. A mí a mí me llama la atención que a alguien le parezca lo mismo cuando teníamos cosas a cuando no. Que a los que le pertenecen las tierras, las fábricas, estén intentando en plan, claro, es que hemos visto que el negocio está en que nunca te pertenezca nada para que así siempre tengas que gastar. Entonces, ¿y cómo casa eso con todo el concepto de propiedad privada? Porque me parecen como cosas diferentes, pero soy un ignorante. No, pero es que sigue existiendo la propiedad privada. Es decir, en el concepto de ellos sigue existiendo la propiedad privada, pero no te suya pertenece. Claro, la suya de ellos, es decir, tú piensas que todos los capitalistas son tremendos turbodefensores siempre de la propiedad privada porque es suya mía para mí. Claro, no es la tuya. Yo defiendo el concepto de propiedad privada mientras la tenga yo. Cuando la propiedad privada no la tenga yo, ya verás cómo no lo defiendo. Vale. O sea, la propiedad privada sigue existiendo porque el que te está ofreciendo el producto es suyo. Claro. Es decir, Sony, cuando hablamos de Sony en ámbito digital, Sony lo que hace ya te quito el físico y ya todas las tiendas, todo el mundo tiene que pasar por mí. Yo soy el productor de la IP, yo diseño, te planteo las campañas, te hago todo. Es tú el dueño, no soy yo. Yo simplemente tengo una licencia de uso. Yo no tengo un libro de los que tengo ahí o lo que sea, que lo puedo leer cuando quiera. No. ¿Por qué? Porque ahí volvemos a hacer otra distinción que también se genera mucha confusión. Por ejemplo, en un libro del autor es dueño de lo que escribe. Correcto. Estatuto de Ana. Un autor es dueño de lo que escribe. Maravilloso. Pero es que también hay que ver una cosa de por qué esto se hizo así en su día. Esto se hizo así en su día porque antiguamente los que tenían poder no eran los autores, eran los impresores. Ok. Y esto es una cosa, ¿vale? ¿Cómo? Tenían los que imprimían tenían el poder. Los que imprimían eran los que tenían el lobby fuerte en su época allí con las imprentas. Porque claro, si ellos no querían... No se imprimía. No te quedabas sin nada. Ya. ¿Tú quién eres? Tú no sales, tú no existes. Puedes ser el mejor escritor del mundo. Paga. Ya. Si no, no hay nada. Entonces, claro, el poder lo tenían ellos. El Estatuto de Ana se creó porque los autores estaban ya, o sea, no se estaban generando obras, pero por una sencilla razón, porque no había nadie que te aceptara las condiciones de los impresores. Entonces el Estatuto de Ana surgió porque dijo una mecena que le encantaba a aquella gente de, bueno, va a poner cuartos porque hay que entretenerse en la vida, hay que generar cultura y demás. Bien, pues ella dijo, no os preocupéis, los autores os garantizan vuestros derechos, vosotros sois autores de la obra y no pasa nada. La editorial, la imprenta, se llevarán sus royalties, sus cosas y demás, pero la obra es tuya. ¡Ojo! Y esto es, porque claro, la buena de Ana tenía que ponerle algún equilibrio para la gente de la imprenta. ¿Qué fue el equilibrio que puso la buena de Ana? La Ana dijo, sí, van a ser tuyos, pero durante un tiempo.
¿vale? Es decir, el autor crea la obra y él puede percibir de esos derechos durante un tiempo. Muerte más 70 años, ¿vale? Ok. ¿Vale? Es decir, toda tu vida más 70. Es decir, tus herederos te garantizas que puedan cobrarlo y demás. Claro, y a partir de ahí, vuelve a la cultura, vuelve al público. O, como bien le vendió a Ana a los impresores, os vuelve a vosotros para que una vez que palme el autor, pues ya podéis hacer vosotros lo que queráis con la obra. ¿Vale? Entonces ahí es donde nace el derecho a autor realmente. Claro, esto no hay que confundirlo con lo que luego pasa a distribución. Tú cuando compras una obra, o compras Sí. un libro, tú compras una copia. Pero tú no puedes coger y hacer copias de esa obra y empezar tú a venderla. ¿Por qué? Porque eso es del autor, no es un derecho tuyo. ¿Vale? Vale. Entonces, claro, al autor se le reconoce la obra, a partir de ahí se le reconocen también todos los derechos de autoría, que son derechos de explotación, bla, 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 bla. Y estos, los derechos de explotación, son al final los que acaba vendiendo, cediendo, los que tienen su ingreso. Pero eso nace ahí, ¿vale? Para que no nos confundamos una cosa con otra. Aplicando al caso, por ejemplo, de Sony, o aplicando también al caso, también enlazándolo con la pregunta que me ha hecho con Europa, enlazando al caso de Sony tenemos una cosa muy guay. Y es que vamos a ver, Sony, estamos en la misma. Estamos exactamente en la misma. Es decir, Sony tenemos un caso, productor, autor, tiene todo, y ya no nos da una copia privada de un libro como podía hacer en Play 1 Play 2. Ya nos da una cosa que el día de mañana viene Sony y dice, ¿ves tu libro en la estantería? Sí, está borrado. Literalmente Se, es ha eso. borrado, se borraron las páginas. Se borraron las páginas, ya no hay letras. Ya no hay Y, letras. y eso está bien. Tiene una O sea, carpeta quiero decir, vacía. y eso Europa dice está bien, no hay problema. Europa es que aquí tiene la siguiente historia de Europa. Europa suele haber mucha confusión también porque Europa no ve mal la posición dominante. Ojo. Es decir, cuando hablamos de todo esto de Sony, Sony te quita el físico y te deja solamente el digital, hablamos entonces de la existencia de una posición dominante. Evidentemente, todos tenemos que ir a pasar por la puerta de Sony para comprar el juego, para ir a su store y comprar el juego. Vale. Sí. Que más o menos lo estamos haciendo ya también cuando metemos el disco y le damos a aceptar los términos y condiciones, porque eso es un poquito también, se gestiona un poquito también a través de la historia. Pero bueno, pongamos que todavía no pasamos del todo, ¿vale? Ok, sí. Cuando pasemos ahí, tendremos un único punto de venta, que es Sony, un único sitio de acceso, que es Sony, pero no tiene por qué ser necesariamente malo según la web. ¿Cómo? Sí. Porque no es necesariamente malo que todo sea. Siempre y cuando no haga conductas abusivas. ¿Qué Porque todos significa? sabemos que Sony es una persona maravillosa y que nunca va a cometer conductas abusivas contra el O consumidor. sea, la filosofía, para no centrar, entre comillas, la filosofía en general, digámoslo así, es que no cometa conductas abusivas, ¿no? Claro, es decir, tú puedes ser el que más manejo tenga de todo el Ya mercado. sea Sony o ya sea Batman. A lo mejor el mercado es tuyo, pero te estás portando bien. Ya está, Rollo, ya está. dejas que el producto se venda en otro sitio, que pongan el precio libre y demás, bla, 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 bla. Te pongo un ejemplo. Sony Ericsson, ¿vale? Sí. Ericsson, esa gente que hace, esa gente hace antenas, tío. Y esa gente tendrá cerca del 60% del mercado global de antenas. Vale. Ojo, menos China. Menos China. China van a su rollo. ¿Vale? Vale. Pero esa gente es una locura. Tú dime, un 60%, todas las antenas, todas las comunicaciones, hostia, tienen posición dominante. Claro que tienen posición dominante. ¿Abusan de ella? No. Tienen los mejores precios del mercado. Vale. Ya está. Transparente, las condiciones claras, los contratos claros. Se venden en un montón de tiendas. De tiendas, aparte trabajan para estados principalmente, trabajan para empresas, para eventos. Ya está. Les da lo mismo. ¿Pero por qué? ¿Has escuchado tú a Ericsson de algo en los últimos años hasta que te lo he nombrado yo ahora? ¿A que no? Y mira la pastita que tienen. ¿Sabes? Claro, esa gente, evidentemente, tiene una posición dominante dentro del mercado. Sí, claro que tiene una posición dominante. ¿Abusa de ella? No abusa de ella. Esa es la clave. Claro, cuando vemos, por ejemplo, y aquí ya vamos a otra historia, ¿no? Decir, vale, bien, ponemos que Sony, con todo esto, sí es verdad que tiene una posición dominante. Ahora, ¿qué pasa con este tema? ¿Estamos hablando de la Sony post-físico o prefísico? No, la Sony post-digital. Post-físico. Claro, estamos en el 1 de enero de 2028. Correcto, 1 de enero de 2028. De repente Sony ha dicho que no va a fabricar más discos físicos. Correcto. De repente Sony ha dicho que todo tiene que pasar por la PlayStation Store a través de un code in a box. Ahí está. Y Esto, ahí es posición dominante y ya está. Pero ahí hay solo hay posición dominante. Ahí tiene posición dominante, nada más. Pero no hay abuso de ningún tipo. Ahí está. Es decir, el abuso lo tendremos que buscar en que Sony me mantenga precios cuando quiera, que me quite las licencias de uso cuando quiera, que tenga que pasar por su tienda sí o sí, que no pueda ir a otra alternativa. Y entonces ahí es donde tenemos que buscar aquellos argumentos que nos permiten declarar la posición de ese abuso,
Vale, perdón, discúlpame, el abuso de esa posición dominante. Claro. Eso es lo que nos permitiría ahí. Pero lo que es de primera, Sony no está haciendo nada malo. Claro, aquí hay una cosa, dices tú. Entonces, vaya Cristo Europa con el tema de la posición dominante. Correcto. Y ahí inventamos una cosa que se llama la DMCA o la DMA. Que es la Digital Media Act, que esa te la ha pasado. Te voy a decir qué numerito te la ha pasado, por si quieres ponerla por ahí. ¿Qué número? Que estoy viendo DMA, Gatekeeper y abuso de posición dominante y todo el rollo. Ponte el 2 de Sony, el que te he puesto número 2 Sony, ponte ese. Vale, pues si lo encuentro te lo pongo, pero ve contándome. Y te va, pues bueno, aquí la UE sacó la DMA. ¿Qué es la DMA? Pues la UE se dio cuenta de repente que había un montón de empresas tecnológicas que, bajo su definición de posición dominante, pues claro que tenían posición dominante, pero no podían encontrar una manera de ese abuso, ¿vale? No sabían, no entendían muy bien cómo abusaban. Entonces inventaron la figura del guardián de acceso. Suena muy guapo, el guardián de acceso, el gatekeeper, ¿vale? Como tal. Los gatekeepers. ¿Qué son los gatekeepers? Si lo has abierto ya, artículo 3. ¿Qué cojones es lo de Gatekeeper? Espérate. Es que les mola mucho estos porros a la web. O sea, ¿qué cojones es? Espera, yo voy a intentar combatirlo por aquí. A ver un momento. Yo tengo esto que. Tengo un Publication Office, entiendo que eso no es, ¿no? No, es un PDF. Tú quieres la imagen. Claro, no, el PDF. Pon el Publication Office, sí, pon eso. El Publication Office. Ese. Y vete a página 30, guardianes de acceso. Página 30. Madre de Dios, ¿quién se pone a leer esto? Guardianes de acceso, aquí está. Pues yo, un enfermo, para contarlo a la gente. Guardianes de acceso. ¿Qué cojones es guardianes de acceso? A ver, un guardián de acceso, ¿qué es? Básicamente Europa se da cuenta de hay un montón de empresas tecnológicas que no las puede meter bajo el artículo 102 del TFUE, que es el que te decía, el del abuso de posición dominante. ¿Por qué? Porque es una mierda el artículo 102 del TFUE, literalmente. Vale. ¿Qué pasa aquí? Se inventa la DMCA, inventa la figura del guardián de acceso, y es aquellas empresas dentro del sector tecnológico que obviamente son clave para el acceso a ciertos servicios. Es decir, depende de ellas sí o sí para acceder a ciertos servicios. Y sin ellas no puede acceder. Es rollo, no están abusando, pero lo tiene muy fácil, ¿vale? Lo tiene muy fácil. Entonces, aquí, ¿qué hace la UE? La UE dice, vale, pues vamos a coger una serie de empresas que en este caso te meten dentro de la bolsa Apple, Alphabet, Amazon, Google, todos estos te los mete dentro del mismo saco. Dice, vosotros vais a ser gatekeeper. Sin saber muy bien lo que era un gatekeeper en su momento. Vale. Entonces, la UE hace una cosa muy guay, y es que cuando no sabe definir algo, te pone requisitos para definirlo. Ok. Es decir, no te dice exactamente qué es, pero te dice los requisitos que tienes que tener para cumplirlo. En este caso, te va aquí, te dice punto 2, te da 3 requisitos. Vale. Primero, 7.500 millones de euros o 75.000 millones de euros. O sea, cuando la empresa consiga un volumen de negocios anual en la Unión igual o superior a 7.500 millones en cada uno de los 3 últimos ejercicios, ahí ya se le considera gatekeeper. Es uno de los requisitos. ¿Tienen que ser los 3 o con uno vale? Tienen que ser los 3. Tienen que ser los 3. Vale. Tienen que ser los 3. Si con uno te vale. Luego, cuando proporciona un servicio básico que haya tenido en el último ejercicio más de 45 millones mensuales de usuarios finales. Hostia. Yo creo que esto Sony sí lo cumple. Vale, ok. O sea, Sony, aquí tenemos que ver Sony, ecosistema digital, toda la gente que tiene la Play y demás, yo creo 45 millones a nivel global. No lo sé, ¿eh? Pero yo creo que sí llega. Yo creo que si puedes echarle un ojo ya lo miramos. Y luego, cuando se alcancen los apartados en la letra C, cuando se haya alcanzado el umbral establecido en la letra B, el presente apartado de cada uno de los 3 últimos ejercicios. Es decir, el A, 7.500 millones 3 últimos ejercicios. El B, 45 millones 3 últimos ejercicios. Y el C, que te cumpla los 3 últimos ejercicios en el B, básicamente. Sony tiene 132 millones de usuarios activos mensuales. Haría check. Haría check, letra B la tenemos. ¿Lo ha cumplido durante los 3 últimos trimestres? Supongo que sí. Vale, pues si lo ha cumplido, y entiendo yo también, y más con la historia física digital. Y más de 7.500 millones de dólares en los 3 últimos ejercicios, que estos son los 3 últimos años. ¿De ingresos o de beneficios? Un volumen de negocio, de ingresos. Volumen de negocio. Sí, ingresos en general. Volumen de negocio solamente. Supongamos que sí. Ponte que sí. Pues ahora mismo, a fecha de hoy, ojo, no es 2028, hoy, 8 de julio de 2026, tú puedes declarar a Sony como gatekeeper. ¿Y qué significaría eso? ¿Qué consecuencias tiene eso? Está guay. ¿Por qué? Porque lo que hace la UE cuando te nombra como gatekeeper es que te prohíbe ya de base, o sea, ya
ya tiene la prohibición de abuso de posición dominante, pero ya lo que hace la UE es que entiende que de base no solamente tienes posición dominante, sino que también puedes tener una posición de monopolio, de Ok. acceso a un servicio en concreto. Entonces aquí es ya cuando suena, o se habló mucho, y este otro caso que tú también ponías, que era el tema de Epic contra Apple y contra Google. Claro, porque ¿Vale? aquí hay una cosa que es lo que ha pasado, por ejemplo, con Apple. No sé Ujú. cuánto me puedes contar de eso, pero pasó con Sí. Apple y Epic, que Epic le dijo a Apple: escucha, yo no te quiero pagar un 30% de cada skin. Y Apple dijo: pues si quieres estar aquí, tiene que ser eso. Y lo que dijo Epic: pues yo creo que no. Así que nos vamos a pelear. Y lo que pasó es que Ujú. se pelearon, y creo que la resolución final, si no me falla la memoria, es que Apple no tiene la obligación de tener Fortnite en la Apple Store, pero sí que tiene que dar, debido a que Apple es muy importante en el mercado móvil y es muy importante en general, tiene que permitir instaladores externos más allá de la Apple Store, y con una pasarela de pago propia. Correcto. Pero cuando hablamos de pasar, cuando hablamos de todas esas obligaciones que le pone Apple, es decir, de puta madre el resumen yo usted, poca cosa más te puedo añadir, ¿vale? Pero te voy a aplicar al caso, ¿no? Aplicar a todo lo que estamos hablando. La historia es de por qué se le obliga a Apple y a Google a hacer esto. Apple y Google no se le obliga a hacer esto hasta que en el 2020 no tenemos la DMA. En 2000, cuando sale la DMA es cuando de repente tenemos ese hueco para exigírselo. ¿Por qué? Porque es cuando la UE te empieza a definir ese guardián de acceso. Te empieza a decir que es esa empresa que evidentemente da un servicio, como tú dices, muy importante, que sois la app o sois la una o, o sois el sitio a través del cual puedo adquirir el servicio. No hay otro como tal. Pues si sois vosotros, tenéis que dar ya no solamente el tema de posición dominante, que podáis tenerla, pero ya es verdad que os puedo obligar, ya no os tengo que meter en un juicio ni en historias directamente. Os puedo exigir a través de Comisión Europea que no tengáis solamente un portal de venta, a que las tiendas físicas también puedan seguir vendiendo, a que yo pueda seguir revendiendo ese juego sin ningún tipo de problema y que siga funcionando. Si quiero venderlo por Wallapop directamente de los juegos que tengo, que el que se los compre pueda jugarlos sin ningún tipo de problema. Cosas por el estilo. Es decir, que eso se pueda seguir haciendo, eso se pueda seguir haciendo. Claro, cuando pasamos ya al salto al digital al completo, todo esto es un olvídate. Un olvídate. A fecha de hoy sigo yo manteniendo que, según los requisitos que nos pone la DMA, yo a Sí. Sony sí le puedo exigir que sea gatekeeper. Al igual que a Apple le puedo exigir que es un gatekeeper y al igual que a Google le puedo exigir que es Sobre gatekeeper. todo cuando pase a ser todo digital, ¿no? Sí, pero es que a fecha de hoy, como tal, es decir, la única excusita que tiene Sony es muy liviana también. No es que a fecha de hoy yo tengo el físico, ya, pero ¿cómo tiene que ser el físico? Ya. Físico, yo tengo físico Play 1, Play 2, no. Físico es, yo me voy a la game, me compro una caja con un código y ese código me lo pongo en mi Play y me tenga el juego. ¿Vale? Es decir, ¿qué físico tengo realmente? Entonces, claro, si ese físico, yo por ejemplo, ese código, fíjate la tontería, a mí ese código me permitirá siempre tener una copia privada de mi juego, sin ningún tipo de problema, o que yo me lo pueda descargar. Sin DRM, que el DRM es que tú le puedes dar, lo puedes meter en un disco duro o en un disco tuyo propio verbatim y Claro, funciona. exactamente. Soy el primero que le encanta esta mierda, ¿vale? Soy el primero que le encanta esta mierda. De hecho, te lo he contado alguna vez, he pecado y he caído alguna vez en el tema de ediciones coleccionistas, ¿sabes? Es decir, he pecado. ¿Pero por qué? Porque me mola, porque sí es verdad, porque me pillan la nostalgia, me pillan tal, me pillan trabajando, me pillan quemado y me apetece comprarme la coleccionista que le den por culato. Vale, correcto, pero aquí volvemos a lo mismo. A mí al final, el trozo de cartón, si no es por la nostalgia, me da lo mismo. Claro, no es tanto físico, ¿no? Sino propiedad real o no. Exactamente, es decir, a mí me da igual el que yo tenga una caja de cartón o tenga dos, o tenga un disco duro donde tenga 7 millones de juegos, que probablemente sea mucho más feliz con un disco duro con 7 millones de juegos y no tenga tanto ocupando tanto sitio en casa. Ok, es adaptarme, me cambio, me adapto a los formatos, no tengo problema. Pero es que sigue siendo mío. Es decir, sigue siendo mío, ¿por qué? Porque está en mi disco duro y pueden pasar 50 años. Sony haber reventado por 7 esquinas o haber sido comprada por Tencent y troceada por Tencent, una cosa que no tenga sentido. Y yo tengo mi juego todavía, tengo mi Crash Bandicoot 1, el 2 y el 3, y los demás ya no jugué porque me dieron vergüenza. Pero, vale, entonces, 1, 2 y 3, y ya ahí lo tengo perfecto y no tengo ningún problema para hacerlo. No, es que ahora tengo, fijaos también en los pasos que voy haciendo la biblioteca. La Play 2 tenía biblioteca, me parece, ya digital. La biblioteca de Play 2 la podías pasar a Play 3, la de Play 3 a Play 4, la de Play 4 a Play 5. Vale. Ujú. Todos son copias Depende, digitales, pero sí. digitales, depende, pero todas son copias digitales, digitales. Claro, volvemos a lo mismo, tengo acceso a eso hasta que vosotros queráis mis reyes, porque en cada acceso, en cada cambio, en cada traspaso de biblioteca, yo otra vez termino en condiciones. Y otra vez, cada vez que firma termino en condiciones, derechos que perdía por el camino. Y
¿por qué si Sony tiene todo esto encima y Sony además cuando pase a todo digital, esto va a ser todavía más agravante? ¿Qué es lo que hace falta para que tiene que aparecer una gran empresa como fue Epic para denunciar a Sony? ¿O cómo funciona No, esto? no, a ver, esto yo os comento, es decir, ¿cómo se puede hacer este tipo de actuaciones? En principio no hace falta que venga un gran competidor en el mercado a denunciar. Cuando hablamos de la legitimación para establecer, cuando hablamos de legitimación es quién puede demandar, quién puede hacer algo, ¿no? Quién puede moverse y que Europa no le diga vete a tu casa que no eres nadie, niño. En principio, los consumidores. Los consumidores somos los que podemos movernos en cuanto a esto. Y cuando digo consumidores, Ok. todos y cada uno de nosotros podemos movernos. Lo que pasa es que es una figura compleja. Compleja en el sentido de se tarda en razonar cómo llegar aquí al daño al consumidor. Nosotros lo vemos muy claro. Tenía algo, no se me informó bien, ya fuera, ya. Pero hay que revisar los términos y condiciones, no solamente, por ejemplo, en Sony, sino de todo y cada uno de ellos. También estaría bien de cada una de las empresas que den servicios digitales para ver las diferencias, para ver cómo está el mercado, para ver cosas así. Segundo, O sea, suena a aparte de tarea hacer. titánica gigante. Que hay ¿Pero qué muchas te cosas crees? que hay que revisar. No, claro, o sea, Y vamos a ver, tener esto no. equipos de trabajo, tener dinero y de todo. No es una cosa de un día. Es decir, a ver, yo esto voy a comentar. Yo te cuento un poco, ¿vale? Esto es un poco ya de mi día a día. Esto ya es mi trabajo, ¿vale? Real. Real thing, ¿de acuerdo? Que No yo esto de me estar en directo, hacer stream y contar tonterías. bueno, esto es de yo castellana para arriba, castellana para abajo, cagándome en Dios, fumando, cogiéndome avión y cagándome en todo, ¿vale? Eso es mi día a día. Entonces, os cuento un poco cómo va esta historia. Cuando sale una ley, que es una ley que quiere cargarse o derechos del consumidor, o temas de libertad de expresión, o derechos fundamentales, o cosas así, eso está muy bien. Está muy bien que los partidos políticos digan, yo voy a sacar una ley, maravilloso, los parlamentarios europeos, yo voy a sacar una ley. Pero después de que digan, voy a sacar una ley, hay un multiverso de hijos de puta, vale, lo voy a decir así, que es donde entran en funcionamiento los lobbies, ¿vale? Vale. ¿Qué son los lobbies? Los lobbies generalmente es lo que se llaman grupos de presión. Los grupos de presión es una cosa que parece muy rara, muy abstracta, pero que Europa tiene un registro de lobby que te tienes que registrar en él con tu nombre, tu DNI, para poder hacer cosas de lobby en Europa, porque si no, no puedes hacer cosas de lobby. Ya está. Entonces, ¿qué hace el lobby? El lobby, una de las funciones que tiene es lo que se llama incidencia pública. ¿La incidencia pública qué es? La incidencia pública es coger una ley de mierda, ahí está, redactar la parte de informes técnicos y demás, pero no como ZP, hacerlos orales, sino hacerlos bien, de por qué una ley infringe ciertos detalles a nivel jurídico, porque va a encontrar otras normativas y demás, y luego exponerle eso a los parlamentarios y decirle, mira niño, eres tontito, vas a sacar una ley que te va a joder esto, esto, esto y esto y esto. Hay varios tipos de lobby, hay lobby éticos, hay lobbies que van por perras, que son los de la mayoría también, y los lobbies que van por intereses. Y aquí hay de todo, hay audiovisual, hay un montón de historias. ¿Qué pasa aquí con esta movida? Bien, cuando sale alguna ley de este estilo, cuando hablamos por parte de los consumidores, hay muy pocos lobbies de consumidores, por no decir, hay dos en Europa grandes, pero van más por parte de las grandes empresas para ciertas cosas que de los consumidores per se. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Pues ahí donde nacen alternativas, como por ejemplo estos Killing Video Games. Estados Unidos en Video Games es una acción de lobby. Es una acción de lobby, solo que son unos chavales que se montan un lobby. Son unos chavales que les gustan los videojuegos, quieren sacar una posición y ven que en Europa tienen un camino en base a la DMA para poder coger un poquito y decir, oye, que haya siempre una copia y en base al derecho del consumidor también, de, oye, que siempre haya una copia y copia privada. Vale, entonces, ¿qué hace esta gente? Esta gente dice, vale, muy bien, ¿tengo que ir a denunciarlo? No. Yo lo que hago cuando sale la normativa, cuando veo que van a salir algo que me pueden tocar o quiero que salga algo que no está todavía, hago una ICE, ¿vale? Que fue lo que hicieron ellos. ¿Qué es una ICE? Que es una iniciativa ciudadana europea. ¿Esto qué es? Se da una serie de firmas por cada uno de los estados de la Unión Europea, que esto fue aquella época cuando salió la iniciativa de estos Killing Video Lo Games, de que las estábamos firmas y todos firmas, demás. la firma y demás, se reúnen un mínimo de firmas por cada estado y se lleva a la comisión. Y la comisión ya te dice que si blanco, que si negro, que se le gusta más o que le gusta menos. Pero por lo menos ya has planteado el debate. ¿Qué pasó con estos Killing Video Games? ¿Fracasó la iniciativa? En el papel sí, pero en la realidad no. Me Ok. explico. En el Y, papel, y que de nuevo, o sea, para estructurar y que la gente lo entienda, tú como ciudadano te puedes presentar, tú como empresa te puedes denunciar algo, pero te vas a enfrentar no solo contra lo que estás denunciando, sino también contra todos los lobbies que están claro, financiados. Son empresas multimillonarias que pagan cantidades infinitas de dinero para esto, ¿no? correcto, Sería el resumen. correcto. Y la gente que va de incidencia, la gente que hace incidencia pura y dura, es decir, que no es tampoco, yo estoy más en la parte técnica y demás, por decirlo de alguna forma, pero la gente que hace incidencia, guau, esa piña cobra pastizales, ¿eh? O sea, cobra grosso. Y te digo también por país. O sea, en Estados Unidos, uno que se dedica a hacer incidencia real, o sea, de rollo de me reúno con tres secretarios de Trump, le hago una paja con los pies, esa peña cobra 5 millones de dólares, 10 millones por levantarse.
sea, eso es una locura. ¿Pero por qué? Dios. Porque es peña que te cambia una ley. Tú Ya. sabes el valor económico que está en cambiar una ley y sobre todo en tener la información de ese cambio para prepararte de antes. Wow. Ya. Pero te hablo de aquí hay negocios que se mueven, pero de forma muy gorda. Entonces, no solo te tienes que pelear, no solo te tienes que pelear contra la empresa, sino que tienes que pelear contra, pues, estas gentes que están mucho más preparadas porque tienen muchos más recursos y tienen mucha más experiencia. Sí, no. O sea, vamos a ver, evidentemente no tienes que subestimar a nadie, a nadie que tengas delante en la mesa, ¿vale? Eso de base, porque cuando lo hagas la vas a cagar. Pero independientemente de eso, sí, no. Es decir, y te comento por qué. Te pueden Sí, venir cosas. Hay cosas que son a lo mejor demasiado obvias que nadie se ha querido meter y cuando te metes estás jodido. claro, pero es que, mira, por ejemplo, si te metes con lobbies clásicos de alimentación, energía, automoción o cosas así, hostia, está jodido esa cosa. Pero está jodido porque ya hablamos de los grandes, ¿vale? Los bosses finales del lobismo, por decirlo de alguna manera. Peña que lleva, o sea, Peña que lleva facturando muchísimo dinero muchos años y que están reorganizado todo el sistema industrial europeo durante los últimos 40 años, ¿vale? O sea, esa gente. Pero luego están los de digital y los de Ok. audiovisual. Claro. Que aquí están nuestros amigos de las teles, los amigos de, el amigo de las teles, el amigo Tebas, también está en Europa, ¿vale? Tengo que hablar el viernes de él. Están aquí todos estos. Y esto, pues sí se puede jugar un poco, que ahí es donde estoy yo, a la contra de ellos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y a la Ok. contra, pues la parte digital y demás. Y esto, bueno, se entera, no se entera. Hay cositas. Tardan, hay ciertos sitios por los que se puede sacar ventaja. ¿Por qué? Porque hay conceptos que para ellos son muy extraños, son muy lejanos, intentan hacer uno del mundo físico al mundo digital, valga la redundancia, y no les sale. Entonces, claro, si llegas con un poquito de conocimiento nativo, vamos a llamarlo de esa manera, puedes obtener una ventaja. Y puedes obtener una ventaja donde muchas veces esa ventaja es sentarte tú en un lado de una mesa, el otro de una mesa, el parlamentario en medio y dejar en la mierda al otro. Es lo que se resume en las reuniones esas, básicamente. Pero claro, ¿cómo lo haces? Un poquito por las sincronías que tienen, de oye, pues no se aclaran mucho con qué una cosa, con qué otra, mete un razonamiento un poquito más lógico que el del contrario y con eso más o menos te va dando la razón. Claro, la incidencia muchas veces va por ahí. Tú como ciudadano, ¿qué puedes hacer? Tú puedes hacer la iniciativa, igual que hicieron los de Stop Killing Video Games y para adelante. Pero es que lo que decía antes, Stop Killing Video Games fracasó en el papel, Y ha sí, pero dicho, en la pero realidad no. no. ¿Qué significa Claro, pero no? el pero no significa que los buenos que hicieron, las chavales que hicieron Stop Killing Video Games, primero, demostraron que eran capaces de movilizar a toda la peña que hace falta para una ICE, que son como 2 millones, una cosa así. Una burrada, ¿eh? A nivel Europa, desde fuera, Estados Unidos, burrada, para que todo el mundo firme y demás. Primera. Segundo, eso le demostró al Parlamentario Europeo una cosa que le gusta mucho más que cualquier cosa en el mundo. El apoyo, los votos. Ok. Que sí es verdad que cada uno viene de su estado y demás, pero obviamente le encanta que haya iniciativas que hayan triunfado en Europa. ¿Esto qué significa? Que O los sea, chavales estos rollo quieren... diciendo, ¿cómo que hay 2 millones de personas? Y en plan, vale, yo soy de Claro, Francia, ¿cuántos son de Francia? Me interesa. ¿cuántos son míos? Claro, exactamente. ¿Cuántos hemos votado de España? Tantos, me interesa. ¿Vale? Entonces, esos parlamentarios son los que se acercan y los que han hecho contacto los de Stop Killing Video Games. Pero es que ese es el camino en la incidencia. Es decir, ellos plantearon la propuesta, demostraron lo que mueve la propuesta y eso le abrió la puerta a que, bueno, la comisión ha dicho que va a ser un código de buenas prácticas, que eso al final queda nada. Ok. Pero eso les ha abierto la puerta a que tengan contacto directo con parlamentarios europeos que sí ven que hay valor electoral ahí. ¿Nosotros qué queremos? Derechos para los consumidores. ¿Ellos qué quieren? Votos. Pues venga, vamos a jugar. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué pasa en esta historia? En ese equilibrio es donde las chavales de estos Killing Video Games ahora mismo tienen esos contactos y tienen las cosas necesarias para poder ya hablar de un debate. Que no sea una página web que la comisión se aclare, se deje de aclarar. No, no. El día de mañana que salga algo de físico o de mantener la copia, no del físico, discúlpame, de mantener la copia privada Sí. o de que tener siempre ese acceso, tener acceso a tu copia como tal, o que la empresa tenga que garantizártelo, ya van con un debate mucho más fluido. Ya no es la comisión que ni la mitad de la comisión sabe de qué están hablando. No, no. Ya la mitad de la comisión sabrán de lo que están hablando. Y ya tienen mucha mejor posición. Porque eso es, parece demencial, pero es que lo es. Es decir, es realmente un juego de confianza y autoridad. Tú tienes autoridad, ¿por qué? Porque hiciste esto, esto, esto y esto. Y por eso te sientas aquí. Si no, no estás. Yo me siento en esas mesas porque he hecho esto, esto y esto. Si no, no me siento ahí. Es así de fácil. Si viene otro el día de mañana, puede haber estado, puede haber participado en mil cosas. Si ha participado en más cosas que yo, entrará. Si no, Ujú. así de sencillo. Pero porque es que es literalmente cómo se negocia una ley muchas veces a nivel europeo. Tío, 4 personas en una mesa.
Y ya. discutiendo sobre un borrador que luego se aprueba en el Parlamento. Pero lo que se pone en ese texto son 4 tíos en una mesa. Aunque suena así de radical, ¿eh? Pero es que es así. O sea, por ejemplo, Es hablando así. de Europa, lo que ha pasado por ahora, lo del USB-C y lo de la batería extraíble de Nintendo Switch 2. ¿Eso cómo Bien. funciona? Esos son propuestas que salen directamente de Comisión Europea, de Consejo. Es que, a ver, te cuento, Europa tiene como 7 tipos de organismos distintos y cada uno se llama parecido al otro. Consejo, Comisión, Dictamen, todos son parecidos, ¿vale? Vale. Hablemos de Europa en sentido amplio, Comisión, Consejo. Bien, ¿qué pasa aquí? En principio, esto es propuestas de los parlamentarios. Es decir, no son ni siquiera, muchas veces no son las iniciativas ciudadanas europeas que te comentaba. Son parlamentarios que, o parte de grupos verdes, o parte de los de socialdemócratas, o incluso también de algunos de derecha y demás, que de repente ven, esto les molesta algo, literalmente, les molesta algo, están todos de acuerdo en ese algo, para adelante. La única, por ejemplo, el USB-C, todo de acuerdo. Las baterías extraíbles, todo de acuerdo. ¿Y cómo se llega a eso? Quiero decir, yo tengo curiosidad por qué filosofía o qué base de derecho hay para decir las consolas tienen que tener dispositivos. Consumidores. Bueno, perdón, no solo, creo que también los iPhone tienen que tener la batería extraíble. Dispositivo digital, correcto. O Sí, sea, sí, cualquier bueno, dispositivo digital tienes que poder cambiarlo, ahí ¿no? está. Con facilidad. Sí, sí. Con facilidad o que no tengas que cambiar el dispositivo entero. ¿Y, Claro, y cómo se llega a eso? ¿Cómo funciona eso? esto primero tenemos la base teórica y luego la práctica. La base teórica de esto, ¿cuál es? La base teórica es de, bueno, ¿por qué tenemos derecho a eso? Tenemos derecho a eso porque cuando hablamos de las baterías extraíbles es un derecho adquirido del consumidor. Cuando hablo de un derecho adquirido del consumidor, como cuando te comprabas un juguetito años 80, años 90 o tal, te lo comprabas con tu batería, o con tus pilas, o con tus pilas recargables. Pero te lo comprabas con eso. Claro, cuando empezamos a avanzar un poquito a dispositivos, ya avanza un poquito más la tecnología, las baterías de litio, su historia, las propiedades sobre los diseños de las baterías, para no rivalizar diseños de baterías y cosas así, cuando empezamos a entrar ahí, ya se perdió un derecho adquirido del consumidor, que era, oye, nosotros siempre habíamos funcionado con nuestras baterías extraíbles o las pilas o tal, y aquí no había problema. ¿Cómo es que ahora tengo que cambiar el teléfono entero porque tengo que cambiar la batería? No tiene sentido ninguno. Bien, llevamos en esta batalla 15 años. 15 años. 15 años llevamos en esta batalla. 15 años. 15 años para que se cambien las baterías, para que las baterías sean extraíbles. Lo que pasa es que, ¿cuánta gente ha renegado por el camino? Muy poca gente ha renegado en el camino de las baterías. Hubo en su día, los primeros consumidores, había asociaciones de ámbito digital, cosas así, alguna por Europa, generalmente más Alemania y demás, que sí saltaron en su día y sí levantaron la piedra en su momento de, oye, nosotros queremos que las baterías sean extraíbles. Se le hizo caso, pues pasaron un poco de ellos como de la mierda, discúlpame la expresión. ¿Por qué pasaron de ellos? Porque obviamente el interés del mercado era porque era revolución en la batería, evidentemente tenemos que mantenernos una propiedad, hay que proteger el tema de las baterías, porque pobre tico, si es que si no nos comen los chinos, etc, 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 etc. Claro, evidentemente en toda esa amalgama, en toda esa discusión, en todos esos árboles que no nos dejaron ver el bosque, pues al final todos los dispositivos con batería integrada y tengo que cambiar el teléfono entero. ¿Me he enterado? No, no me he enterado. Pero es que aquí vamos a tirar el símil también a los videojuegos. El tema del videojuego con el tema físico y digital. Me he enterado yo en algún momento que he pasado de comprar una cosa a hacer una licencia de uso. Me he enterado. Porque Que luego sí que firma pasará. término de condición. Porque Claro. luego por ejemplo, lo que ha salido en la noticia es de que Sony está animando a las tiendas a que a partir de 2028 venda que el juego Funkos. físico. Que el juego físico sea la caja y un code in a box. Siguen vendiendo, pero ¿eso por qué lo haces? Eso lo haces para que te diga, para que no te venga la UE y te diga que eres el único portal de acceso y que no te diga abuso de posición dominante. Lo estás haciendo por eso. Lo estás haciendo por eso. Pero que a efectos prácticos, volvemos a lo mismo, sí, porque vamos a ver. Está muy bien, Sony, tú me vas a seguir dando valor a esto. Yo voy a poder seguir vendiendo esto con un código en la game. Maravilloso. Ok. Eso está muy bien. Los términos y condiciones. ¿Pone que es mío o pone que es licencia de uso? Porque es que volvemos a lo mismo. Si a mí Sony me dice, quiero hacerlo todo en digital. Todo en digital. Y a mí las tiendas que me vendan solamente digital. Pero es que ellos van a tener su copia cuando quieran. Cuando quieran jugarla, sin ningún problema. Mientras tengan un ordenador, una Play, luz y ya está. Perfecto. Ahí no tengo problema. Ahí no tengo problema y no te digo nada. O sea, evidentemente tengo que asumir la muerte del físico. Me jode. O nostálgico. Me jode. Pero es mío, pero es Obviamente, tuyo. es mío. Pero es mío, ahí no te puedo decir nada más. Vale, han cambiado los formatos. Pues tío, pues cuando pasé el VHS a Blu-ray, ya está. Cuando pasé a ya no comprarme DVDs o Blu-ray, porque ya no lo hago, soy honesto. Y me veo las series y las películas en plataforma o en el cine. Claro, claro.
¿Hizo un cambio? Sí. ¿Me gustaba tener mis cajitas? También, pero son mías. Pero es que vuelvo a lo mismo. ¿Son mías? No. Porque yo ahora mismo todo lo que veo en Netflix, todo lo que tengo ahí, tampoco es mío. Ya ¿Tú acepta el crees, cambio. tú crees que qué crees que va a pasar con el tema de PlayStation? ¿Crees que va a pasar como si nada? ¿O es algo que tú dices a lo lejos, rollo, a lo lejos huelo que esto no se sostiene, no se va a sostener mucho? Alguien va a aparecer y va a tocar dos botones y va a tocar y va a molestar, porque Esto es es un tanteo. poco flagrante. Esto es un tanteo para ver cómo respiramos, en general. Ni más tirarlo ahora, 2 años vista, nacer el movimiento. Tienes muchas más empresas de por medio que podrían haberse comido la mierda antes que tú, ¿vale? Haciendo movimientos parecidos y más en estos 2 años que nos quedan. Esto es un tanteo. Esto es un tanteo para ver si alguien salta, para ver si hay alguna alarma que salte también a nivel de Parlamento Europeo. Y si no salta nada muy grave, esto se mantiene. Si no Esto salta se nada muy mantiene. grave, ¿qué puede saltar que sea muy grave? Porque de repente haya parlamentarios europeos que quieran cambiar algo o que quieran nombrar a Sony como gatekeeper. Eso podría ser. O de repente que se planteen una acción por parte de los consumidores donde exijan que la Comisión Europea decida que a Sony se le denomine como gatekeeper. Pero eso puede pasar, Eso, eso hay que esperar a 2028 para que pase o puede ser mañana. eso puede hacer ahora. Son los dos requisitos esos que hemos visto antes, Juste, los 7.500 millones y los 45 millones de usuarios de mes. Y Con esos dos, eso eso puede podemos pasar hacer. la semana que viene. Eso lo podemos pedir en septiembre. Si ahora te parece, si quieres respetar las vacaciones. Pero se puede hacer en septiembre, sin problema ninguno. Sí, José. Y Ahora, eso mañana, esta tarde se puede hacer. esta Sí, que tarde se sí. puede hacer. Y ahí ya nos empezamos a meter en un lío, a No trabajar. es tanto, no es tanto un lío. O sea, es que esto al final suena muy farragoso, suena muy tal, pero que al final es saber qué se está haciendo. Es decir, al final estamos hablando de una infección, si estamos hablando de los requisitos que son fácil comprobar, lo que dice la parte de la DMA y comprobar la parte de los ingresos de usuarios finales de Sony, claro que se puede hacer. Se le puede hacer la petición a la comisión diciéndole, mira mi rey, tus requisitos, Sony, informes de la empresa, mira, los usuarios, aquí los tienes, nómbrame gatekeeper. Y ahí la comisión está obligada porque, es verdad, es una tecnológica, está el acceso y reúne los requisitos para ello. Y al igual que tiene esa Apple y demás, o tiene esas otras digitales que lo mismo tienen tan claro, porque X también la tienen dentro, lo mismo X ¿qué control de acceso hace? Si quiere utilizar X, lo utiliza, o si no, que le den por culo al Elon, ¿de acuerdo? Pero independientemente de eso, sí, pero puede entrarte en la definición de gatekeeper a fecha de hoy. Claro que puede hacer. Y eso a Sony le toca mucho más las narices, porque eso ya no es solamente vender físico o digital. Eso es directamente que la UE ya lo vea como que tiene un monopolio a efectos y donde ya, si te voy a reclamar, como hizo Epic con Apple y Google, de no quiero pagarte tus tasas, ¿por qué? Porque eres el único punto de acceso, pues ahí sí te puedo putear. ¿Vale? Bueno, putear. Al equilibrio que han llegado, ya lo sabes. ¿Qué es un... Pregunta muy básica, pero ¿qué es un monopolio? ¿Qué es un monopolio? Una empresa que tiene el control y el dominio absoluto sobre un mercado económico, en concreto. Un mercado económico que no hablamos de un sector industrial, no hablamos de un sector de estos de la empresa que decía, primario, secundario, terciario, sino hablamos de una parte dentro de esos sectores. Como por ejemplo, los que solamente, imagínate, mira, de España a nivel de Mercadona. ¿Mercadona tiene un monopolio sobre la alimentación en España? No lo Te sé. pregunto, ¿tú qué percibes? Puedes ver. Opinión No, personal. no, o sea, no sé si les veo fuertes, pero no sé si te diría monopolio. Ahí está. Esa es la apreciación que se tiene normalmente, la apreciación subjetiva que se llama. ¿Nos parece que pueda tener un monopolio Mercadona? Sí. ¿Nos parece a Mancio Ortega que pueda tener un monopolio sobre la fabricación textil? Sí. Pero es un poquito más el meme de los Simpsons. ¿Te acuerdas del meme de los Simpsons de cuando Bill Gates va a la empresa de Homer Simpson y empieza a reventarle la mesa y dice todo, esto es mío, voy a ser el de Internet? Es más o menos esa posición. Es decir, volvemos a la misma historia. La UE, cuando te habla de posición dominante, evidentemente te habla de una empresa que tiene una posición incluso monopolística o incluso oligopolística. Oligopolística en vez de monopolio es uno que tiene todo, oligopolística son 4 o 5 que manejan todo, ¿vale? ¿Vale? Las dos están igual de prohibidas. Las dos se prohíben, tanto por el TFUE como demás, que eso no puede hacer. Pero el límite que te ponen es, bueno, mientras no abusen de ello, not bad. ¿Por qué mientras no abusen de ello, not bad? Porque si yo me pongo a mirar con la normativa de oligopolio en la mano, que están prohibidos, los grandes grupos empresariales que están montados por Europa, no me queda uno. Ya. Es que no me queda uno. No me queda uno. Entonces, claro, para no tumbar toda la estructura, pues lo que dijimos es, oye, mientras no se abuse, no pasa nada. Vale, entonces, ¿qué hablamos? Monopolio, una empresa que maneja todo,
evidentemente. Pues te puede manejar un sector industrial entero, leche, es decir, te puede manejar toda la agricultura, puede existir perfectamente. Una empresa que te maneja todo, pero es que aparte de manejarte todo, es la que te decide cómo funciona el mercado. Y es la que, a través de su decisión, puede decir ella cómo funciona el mercado. Es decir, tenemos, por ejemplo, un monopolio únicamente en la alimentación. Una empresa que controla la alimentación de toda España. ¿Qué ocurre si mañana dice que no da servicio? Ya. ¿Vale? Que tenemos, por ejemplo, una empresa que es la única que da luz a toda España. ¿Qué pasa si mañana dice que no hay servicio? Agua, ponte lo que quieras, ponte todos los suministros básicos. Internet, que también se considera básico a fecha de hoy. Todo. Entonces, claro, ¿qué pasa? La UE dice, esto no puede ser. No puede ser, pero sí es verdad que el poder tiende a concentrarse y si no hablamos en fórmulas monopolísticas, hablamos en fórmulas de oligopolio. Muchas empresas bajo un mismo amparo. O como por ejemplo en España que tenemos los grandes grupos de comunicación, que tenemos 3, 4 grupos de comunicación y son los que aglutinan todos los medios de comunicación a nivel nacional. ¿Hay algún tipo de movimiento? ¿Cómo crees que va a evolucionar también el tema de la... Hay una preocupación, ¿cómo crees que va a evolucionar esta propiedad digital y demás? Porque es eso. O Es sea, que no va a evolucionar. O no va a sea, evolucionar, ya nos vamos a quedar así. No hay una no, preocupación rollo, ya nada nos pertenece, todo lo estamos alquilando. No hay una preocupación sobre esto. eh, el tiempo que nos dure. Y te explico, y el ejemplo me lo pongo conmigo antes cuando te he dicho. ¿Me gusta el cine? Sí. ¿Compraba DVD y cosas? Sí. ¿Dejé de hacerlo con las plataformas y demás? Claro. ¿Tengo algo mío? No tengo nada. O sea, no tengo nada en el sentido de, yo ahora mismo voy a Netflix, nada es mío. Apple TV, nada es mío. HBO, nada es mío. Crunchy, nada es mío. Claro, pero El eso lo día que entiendo, digan, pero eso lo entiendo porque te estás quieren suscribiendo. ahí está, ahí está. Pero es que yo he aceptado el cambio. He aceptado el cambio como consumidor porque estoy informado. Es decir, yo sé que compro algo de eso. No, sé que es mío, tampoco. Y cuando veo que me ponen, y aquí tenemos el otro girito, ¿no? ¿Qué pasa con estas plataformas? Es decir, con la suscripción yo lo entiendo perfectamente, pero ¿qué ocurre Claro. cuando compro o alquilo una película? En lo mismo que con las consolas. Cuando lo que ha pasado, por ejemplo, con Sony PlayStation, que ha quitado el acceso a 500 películas Ahí lo por tienes. la cara, en plan, sin avisar a nadie, en plan, oye, estas películas que te compraste ya no tienes acceso. Porque no son tuyas. Es una licencia de uso. Y es una licencia de uso que dura el tiempo que lo tenga Sony. Es decir, Sony, evidentemente, todas las películas que tienen en catálogo no son suyas, creo recordar. Y Apple, y Netflix, y HBO no son suyas, son de terceros. La gran mayoría. ¿Qué ocurre al ser de tercero? Al ser de tercero, cuando ellos hacen el contrato con Netflix, cuando hacen con una productora o demás que tiene los derechos de 300, 400 películas o lo que sea, se las venden a paquete. Y hacen a paquete y dijeron, mira, tú vas a tener los derechos de estas 300 películas, ¿hasta cuándo? Hasta octubre del 28. Maravilloso. Después de octubre, tú puedes, lo que te hace la plataforma es comprar o alquilar. Es un alquiler. Realmente perpetuo a los años que dure. Pero te ponen el alquiler que es que tengas la licencia durante 7 días o la compra que tenga la licencia hasta que a Sony se la Claro, acabe. eso O es hasta que verdad. Sony se la acabe. Cuando tú vas a pillar una película digital, te aparecen las dos opciones, comprar y alquilar, pero es lo mismo. Correcto. La Es diferencia es lo el mismo. tiempo. Ahí está, correcto. Es decir, en la de comprar de ellos es alquilar hasta que dure la licencia, no, no comprar, comprar. Es simplemente un alquiler de 2 años, ya está. No, pero no te compras realmente nada. Alquiler de dos Cosa que años o hasta que la plataforma deje de tener derechos para tener esa película en su catálogo. sí, pero te digo que en 2 años, 2 años te lo pongo de ejemplo porque es cuando normalmente suelen extinguirse los derechos del catálogo. O sea, te quiero decir, con 2 años normalmente lo que suelen tener esos 2, 3 años es lo que las productoras le dan a cada plataforma. Entonces tú, ojo, cuidado, porque no es ni la primera o última vez que pasa, y a mí me pasó también, que voy a comprarme una película, dejarnos la Jebu y yo la película a medio vez para verla al día siguiente y al día siguiente trocotro para ti. ¿Por qué? Porque se había extinguido la licencia. Claro. Hubiera estado bien un cartelito de en 2 días se extingue la licencia, mi rey. Seguro que quieres comprarla. Se reclamó, obviamente se reclamó y bueno, no, un mes gratis de suscripción me dieron, no me dieron más, la parte del coste de la película Menos realmente, ya está. mal, menos mal, porque si Menos no, mal, menos mal. la Menos mal, madre que pero me me cagué, parió. tío. Eh, Sí, pero que ahí está la historia. Dime. ¿Hay algún de todos los temas que hemos hablado, hay algo que se nos haya quedado que sea relevante? Porque hemos hablado del lío en el que se está metiendo Sony. Yo sí que te quería preguntar, hay una cosa que también es importante y es que el tema aquí es que tú puedes imprimir tu libro en una imprenta, Ujú. pero los discos que se reproducen en la PlayStation 5 solo los hace Sony.
Correcto. ¿Puede pasar, existe la posibilidad de que aparezca un señor juez y diga, pues ahora cualquiera puede hacer estos discos y puede hacer sus ediciones físicas? No las hace Sony, Mm, pero teniendo en cuenta la importancia que hay, porque no solo afecta a Sony, afecta a un montón de empresas, ujú. pues a partir de ahora a lo mejor tiene que abrir... Lo que La pagas tú la fabricación, la pagas tú la empresa, pero existe esa posibilidad. yo creo que sí, ahí sí te lo firmo. Es decir, ¿por qué? Porque una cosa es que tú quieras Sony, o que Sony quiera de repente decir, cojo, aglutino todo, todo es digital, toda la producción es mía, todo es totalmente mío, prohíbo el físico, dejo de sacar físico. Una cosa es que hagas eso, y otra cosa es que tú abuses dentro del mercado para hacer eso, es decir, para no permitir que a nadie haga eso. Eso sí es verdad que te puede venir el día de mañana un juez. No un juez, esto funciona de otra manera. Esto, normalmente las cosas en derecho se consiguen por puncarraces, o este tipo de movimientos. Siendo muy ¿Esto pesado, qué es? ¿no? Siendo muy pesado o que te la pele todo, también te lo digo. Es decir, es un señor que de repente diga, mañana no hace Sony, lo hago yo. Hablo con las productoras, hablo con la distribuidora, yo me encargo de hacer formatos físicos, me cago en la leche. Empiezo a desmontar 700 play y empiezo a hacer formato físico, a ver cómo tengo que hacer formato físico. Vale, ese señor tiene que darse mucho cuidado. ¿Por qué? Pues tenemos cosas de propiedad industrial, patentes, cosas ahí que llevan un poquito de cuidado para que el señor no lo metan preso el día de mañana, ¿vale? Pero técnicamente la actividad de ese señor es lícita. ¿Por qué? Porque tú, Sony, puedes pasar de hacer la producción, ¿vale? Pero tú no puedes que nadie más en el mundo, o no puedes obligar a nadie más en el mundo a que haga producción de tu cosa. Evidentemente, si quieres meter tu juego en un disco, tendrán que pagarte. No te digo que no, tendrán que pagarte y más Pero si eres tiene que propietario existir y la demás. opción. Pero la opción tiene que estar. Y lo peor de todo, bueno, y lo mejor de todo es una cosa que dice, bueno, claro, pero es que, ¿cómo te va a permitir Sony eso? Claro, entonces, ¿qué sentido tiene? Ojo aquí. Si lo declaras como gatekeeper, no tienes más cojones que hacerlo, no tienes más cojones que permitirlo. ¿Por qué? Porque si no volvemos a lo mismo. Posición de monopolio, posición de abuso dominante y ya a Sony se le cae el chiringuito. Entonces, ¿se le puede prohibir? No, no se puede prohibir, se le puede. De hecho, se tiene que dejar y Sony no puede hacer nada porque esa gente lo haga. Y si quiere hacer algo, o uno, no va a triunfar, o dos, se va a fostiar. También te lo digo. Con la norma europea que tenemos hoy en la mano, ¿vale? Y que hay algo que nos quede por decir de todo este tema que tenemos por aquí. Por cierto, muchas de estas cosas también aplican a Steam. Lo que pasa es que Steam, por ejemplo, te permite Sí, 2 horas de probar las cosas. Puedes compartir los juegos con un grupo de gente, bla, 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 bla. Valve son unos hippies. Para estas cosas, Luego está Google Games, que Google Games te descargas el juego sin DRM. Lo puedes instalar en un disco si quieres. ¿Vale? Lo puedes instalar en un perfecto. disco. Es tuyo. Los juegos que te pillas en Google Games, la propiedad es tuya. No tiene DRM. ¿Vale? Ya está. ¿Hay algo que nos quede por hablar de esta vaina? ¿Cómo crees que va a evolucionar todo esto? ¿Cada vez a menos? A No, menos propiedad de cosas. O, no hay. o no. Claro, esto es un poco. Tenemos que ser más inteligentes como consumidores. Y me explico, ¿vale? Y discúlpame porque derive la carga al consumidor y derive la carga a nosotros, por decirlo de alguna manera. Más inteligente en el sentido de. Fíjate qué rápido nos hemos plantado con esto del físico y digital. ¿Por qué? Porque me doy cuenta. Porque soy capaz de verlo. Dejo de tener un disco en la mano hasta en la consola y que luego el día de mañana yo no puedo hacer. Vale, lo siento, lo comprendo, lo entiendo. Vale, pero es que os decía que este mismo tipo de casos ya los tenemos con otros expedientes, lo tenemos con otras situaciones, con otros mercados que también ha pasado igual. ¿Existe un camino para poder hacerlo? Sí. Pero cuando digo un camino, esto es. Claro, ahora yo qué hago. ¿Yo qué hago como particular? ¿Yo qué hago ahora? ¿Qué hacemos, Cristóbal? ¿Hacemos una ICE? ¿Hacemos tal? ¿Hacemos no sé qué? Se pueden hacer cositas, es decir, hay camino para poder hacerlo. Y usted si quiere hablamos y la liamos. Si no tenemos Ya, ya follones tuyos donde meternos, ¿sabes? ya. Pero se puede plantear una ICE, sí, se puede plantear una ICE, se puede plantear la propuesta, se puede plantear la propuesta, se puede mover a través de lobby, se puede mover a través de lobby. Pero, y también os digo una cosa, ahora mismo lo que sí se puede hacer es, Stock Killing Video Games está reformulando la teoría, está viendo cómo se mueve. Y Stock Killing Video Games saldrá otra vez, intentará meter las cositas de los juegos, de la copia para que tengamos acceso, que es realmente la batalla en la que tenemos que estar. Sacarán e intentarán meterlo por otra ley. De hecho, va a haber revisiones de la DMA, de la DMCA, de la UMSD, que son las leyes que suelen llevar esta mierda. La UMSD no, pero las otras dos sí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando hagan esa revisión, ahí van a intentar meter la patita y ahí volverán a pedir el apoyo de la gente. Volverán a pedir el apoyo de la gente de o fírmame o cágate en todo o dilo por lo menos para que el parlamentario se menee. Ahí será momento de hacerlo. Y tened en cuenta que la batalla de estos Killing Video Games, en verdad, nos viene bien. ¿Y por qué digo que nos viene bien? Porque es la misma, realmente. Si estos Killing Video Games
batalla por una cosa. Batalla por. Yo. Que lo los juegos quiero sean es que nuestros. los juegos sean nuestros. Pues es lo mismo que queremos ahora. Y es lo mismo que queremos ahora porque estamos viendo la tremenda jugada de Sony y decir, bueno, yo te lo pongo en digital. Digo, sí, claro, con todos los problemas que llevo acarreando con el digital hasta el día de hoy. Entonces, no quiero tener eso para todo en la vida. Pues la misma historia, es decir, el punto de partida es el mismo y el final también. Cuando salga este tipo de propuestas, seguid haciendo lo que tengáis que hacer, pero también os digo, de hacer lo que tengáis que hacer es pues, apoyar la firma, lo que haga falta. Y que haya un poquito de esperanza también en el sentido de, ¿hay peña moviéndose en Europa por esto? Sí, claro que hay peña en Europa moviéndose por esto. Y los de estos killing están en ello. Y ya está. Ya está, chavales. Es decir, estas cosas, es decir, ¿tenemos que soportar los abusos de una multinacional porque patata? No. ¿Hay lobbies que se mueven? Sí, claro que hay lobbies que se mueven. ¿Hay gente intentando censurar y que tengamos menos derechos día a día? También hay gente intentándolo. ¿Son peña con muchísimo dinero y mucho poder? Sí. Pero que coger un mechero y pegarle fuego a la puta calle siempre está en nuestra mano. También, también, también. Y que sigue superando la población a la policía. También, también, también. Y al ejército, también. ¿Vale? Simplemente eso. Pero también, o sea, en resumen, bajo tu experiencia legal o bajo tu experiencia en derecho, cuando la gente hace ruido es más probable que sucedan estos cambios. Si el parlamentario no se entera, no se mueve. Ya. Esto es así. Si el parlamentario no ve, ay, esto tiene votos, tiene cositas, tiene tal, por aquí. No me muevo. Pues ¿Por qué? Porque no me interesa. Pues con este mensaje lo dejamos. Muchas gracias, Cristóbal. Un aplauso. Un abrazo, un abrazo.